Las estrellas se veían diferentes desde el puente de la US Liberty. El capitán Jake Morrison, de pie en la ventana principal, observaba las nuevas y extrañas constelaciones que ningún humano había visto antes. Su nave se movía por el espacio al frente de la primera flota de exploración espacial profunda de la Tierra. Tras él, le seguían la US Guardian y la US Defiance, dos poderosas naves de guerra que albergaban las esperanzas y los temores de toda la humanidad. Jake había sido elegido para liderar esta misión porque entendía la guerra. La Tierra le había enseñado bien durante las guerras por los recursos y los conflictos del Pacífico. Todos los capitanes humanos de la flota sabían cómo luchar, porque los humanos habían luchado entre sí durante miles de años. Ahora iban a encontrarse con extraterrestres por primera vez y Jake esperaba que fueran amistosos. La teniente Amy Rodríguez se sentó en su estación de comunicaciones y revisó los programas de traducción por enésima vez. Era la mejor lingüista de la flota terrestre, y su trabajo era comunicarse con todo lo que encontraran aquí. Amy había estudiado todos los idiomas humanos y creado nuevos programas que podían aprender rápidamente patrones de habla alienígena. Estaba nerviosa, pero emocionada por la oportunidad de establecer el primer contacto con otra especie. La flota llevaba 8 meses viajando por un espacio que ningún humano había explorado jamás. Llevaban reactores de fusión capaces de alimentar ciudades enteras, armas capaces de destruir planetas y el conocimiento combinado de los científicos y guerreros más destacados de la Tierra. El Dr. Carl Jensen dirigía el departamento de ciencias y pasaba los días estudiando las extrañas lecturas que sus sensores captaban en cada nuevo sistema. Carl miraba sus pantallas cuando aparecieron las primeras señales alienígenas. Las lecturas mostraban estructuras masivas en el sistema Kepler 442 que definitivamente no eran naturales. Alguien había construido ciudades entre los asteroides y plataformas mineras alrededor de los gigantes gaseosos. Las señales de energía eran completamente diferentes a todo lo que los humanos habían creado. La comandante Lisa Park controlaba los sistemas tácticos desde su posición cerca del asiento del capitán. Había luchado en 3 guerras en la Tierra y sabía interpretar las situaciones de batalla. Cuando aparecieron las señales alienígenas, Lisa comenzó de inmediato a analizar su tecnología en busca de posibles amenazas. Sus computadoras le indicaron que los alienígenas contaban con escudos de energía y sistemas de manipulación de la gravedad que superaban con creces la ciencia humana. La civilización alienígena que habitaba este sistema, se autodenominaba el colectivo Ceiriano. El comandante Beltar observaba las naves humanas que se acercaban desde su estación de defensa en la principal colonia de asteroides. Su gente llevaba más de 200 años extrayendo estas rocas y nunca había visto nada parecido a las rudimentarias pero poderosas naves que se dirigían hacia ellos. Tar estudió las lecturas del escáner y se sintió confundido. Las naves alienígenas utilizaban motores de fusión primitivos en lugar de la elegante manipulación de la gravedad que preferían todas las especies civilizadas. Sus cascos eran de metal grueso en lugar de los compuestos avanzados que cualquier especie razonable usaría para viajar por el espacio. Lo más extraño de todo era que las naves parecían estar cubiertas de sistemas de armas que parecían diseñados para destruir otras naves en lugar de para la minería o la exploración. Fleet, la almirante Nixara, recibió el informe de Beltar en el centro de mando zaperiano principal. Era una oficial experimentada que había lidiado con situaciones de primer contacto 17 veces durante su carrera. Todas las especies que habían conocido seguían el mismo patrón de desarrollo pacífico una vez que lograban viajar por el espacio. La guerra entre planetas se consideraba imposible porque cualquier especie lo suficientemente inteligente como para construir naves espaciales sería demasiado inteligente como para desperdiciar recursos en violencia. La cita de Nick ordenó que una nave diplomática estándar se acercara a la flota desconocida. La nave que eligió fue la Armonía de las Luces, una hermosa nave diseñada para impresionar a las nuevas especies con el arte y la cultura zapiranos. Su casco estaba hecho de cristal que podía cambiar de color, y sus motores creaban hermosos patrones en el espacio a medida que se movía. La nave transportaba regalos, bases de datos culturales y saludos pacíficos en 47 idiomas galácticos diferentes. ¡Qué calor! El capitán Jake Morrison observó cómo se acercaba la nave alienígena y sintió que se le aceleraba el corazón. La nave no se parecía a nada que hubiera imaginado. Parecía estar hecha de algún tipo de material transparente que cambiaba de color al moverse. Los motores dejaban estelas de luz que formaban complejos patrones detrás de la nave. Era hermoso, pero Jake había aprendido durante su carrera militar que las cosas hermosas podían ser mortales. Amy Rodríguez intentó abrir canales de comunicación a medida que la nave alienígena se acercaba. Su equipo captó señales que parecían ser algún tipo de saludo,
pero el lenguaje era completamente diferente a todo lo que contenían sus bases de datos. Las palabras alienígenas sonaban como música con tonos y armónicos que las voces humanas jamás podrían producir. Trabajó frenéticamente para analizar los patrones y crear protocolos básicos de traducción. La armonía de luces se movió cerca de la flota humana y comenzó su primera interpretación estándar. Procedimientos de contacto. El capitán Sylvin, al mando de la nave diplomática, activó los sensores de escaneo cultural que analizarían a los recién llegados y determinarían la mejor manera de darles la bienvenida a la civilización galáctica. Los escáneres estaban diseñados para ser completamente no invasivos y se habían utilizado con seguridad en docenas de especies. Los sistemas tácticos de Lisa Park detectaron de inmediato los escaneos alienígenas y los clasificaron como barridos de adquisición de objetivos. Sus computadoras habían sido programadas para reconocer amenazas según la doctrina militar humana, y los barridos activos de sensores siempre eran el primer paso en un ataque hostil. Observó cómo sus pantallas se iluminaban con advertencias mientras la nave alienígena pintaba cada nave humana con lo que parecían ser sistemas de guía de armas. El Dr. Carl Jensen intentó comprender qué hacían los alienígenas. Sus instrumentos mostraban patrones de energía que parecían analizar la tecnología humana con increíble detalle. Los escáneres alienígenas aparentemente podían ver a través del blindaje de sus cascos y mapear la estructura interna de sus naves. Carl se dio cuenta de que cualquier especie con este tipo de tecnología de sensores también tendría armas que podrían explotar cualquier debilidad que encontraran. Comandante Beltar monitoreó la situación del primer contacto desde su base en el asteroide y empezó a preocuparse. Las naves alienígenas no respondían a los protocolos diplomáticos habituales y sus formaciones parecían agresivas. A diferencia de todas las demás especies con las que se habían topado los zapirianos, estos recién llegados mantuvieron sus armas cargadas y sus escudos activos durante lo que debería haber sido un encuentro pacífico. La flota humana se mantuvo preparada para el combate porque eso era lo que exigía la doctrina militar terrestre al enfrentarse a amenazas desconocidas. Todos los oficiales humanos habían sido entrenados para asumir intenciones hostiles hasta que se probara. De lo contrario, sus naves permanecían en formaciones defensivas con campos de fuego superpuestos porque los humanos habían aprendido que sobrevivir significaba estar preparados para la traición. El capitán Sylvin completó el procedimiento de escaneo y se preparó para lanzar una sonda de saludo estándar hacia la flota humana. La sonda contenía obsequios culturales, mapas estelares, registros históricos e invitaciones para unirse a la comunidad galáctica. Fue diseñada para demostrar las intenciones pacíficas y la tecnología avanzada de los zapirianos. La sonda también recolectaría muestras biológicas básicas de las naves recién llegadas para garantizar su compatibilidad con los entornos galácticos estándar. El suboficial jefe Ryan Clark observó sus pantallas defensivas mientras la nave alienígena expulsaba lo que parecía ser un misil guiado que se dirigía directamente hacia la US Liberty. El objeto coincidía con el perfil de armamento alienígena avanzado según su firma energética y patrón de vuelo. Los sistemas de Ryan estaban programados para atacar automáticamente las amenazas entrantes, y tenía menos de 30 segundos para decidir si disparaba o dejaba que el objeto desconocido alcanzara su nave. Amy Rodríguez gritó por su comunicador intentando establecer contacto con los alienígenas, pero sus programas de traducción necesitaban más tiempo para decodificar su lenguaje. Podía saber que los alienígenas intentaban comunicarse, pero no podía comprender sus intenciones. El objeto que se acercaba podía ser una sonda de mensajes o un arma. Y no había forma de saber qué punto. El capitán Morrison se enfrentaba a la decisión que cambiaría la historia galáctica. Podía ordenar a su flota que no disparara y arriesgarse a ser destruida si el objeto era un arma. O podía defender sus naves y arriesgarse a iniciar una guerra con una civilización alienígena desconocida. Hake miró a su tripulación y pensó en los 3.000 millones de personas en la Tierra que contaban con el éxito de su misión. Tomó la decisión que cualquier oficial militar humano tomaría al enfrentarse a una amenaza desconocida que se acercaba a su mando. El suboficial jefe Ryan Clark tenía 3 segundos para decidir. El objeto alienígena se dirigía hacia la US Liberty a gran velocidad, y todas las alarmas de sus sistemas defensivos emitían advertencias sobre un contacto hostil inminente. Ryan había luchado contra piratas en el sistema solar exterior y sabía que la vacilación significaba la muerte. Su dedo se movió hacia el control de disparo sin pensarlo conscientemente. Los láseres de defensa puntual se dispararon automáticamente. Rayos de luz coherentes se extendieron desde la US Liberty e impactaron contra la sonda alienígena en una brillante explosión que iluminó la oscuridad del espacio.
El objeto se desintegró en fragmentos brillantes que se dispersaron inofensivamente contra los escudos de la nave. Ryan sintió un profundo alivio cuando sus sistemas confirmaron que la amenaza había sido neutralizada. El capitán Sylvin observó con horror absoluto cómo los humanos destruían su pacífica sonda de bienvenida. La explosión envió artefactos culturales y mapas estelares al espacio como confeti ardiente. 300 años de tradición diplomática ceeriana acababan de ser vaporizados por armas que disparaban más rápido de lo pensado. Sylven nunca había visto una respuesta tan agresiva a un protocolo estándar de primer contacto. El puente de la armonía de luces estalló en caos mientras los oficiales zapirianos intentaban comprender lo que acababa de suceder. Navegación. Kellan informó que los humanos habían disparado algún tipo de arma de energía con precisión milimétrica y efectos devastadores. El ingeniero Mork analizó la señal del arma y encontró tecnología que concentraba toda su energía en la destrucción pura, en lugar de los elegantes sistemas multipropósito que preferían las especies civilizadas. La almirante de flota, Nisara, recibió la transmisión de emergencia de la armonía de luces y sintió que su mundo se tambaleaba bajo sus pies. En más de 400 años de exploración galáctica, ninguna especie había respondido jamás a una sonda de saludo con violencia inmediata. Los humanos ni siquiera habían intentado comunicarse antes de abrir fuego. Este comportamiento estaba completamente fuera de cualquier modelo de desarrollo de especies inteligentes que la ciencia ceiriana había establecido. Pensó que el capitán Hake Morrison vio cómo la nave alienígena cambiaba de formación tras la explosión y supo que la situación se estaba agravando rápidamente. La nave comenzó a emitir señales de energía que su oficial táctico identificó como posibles secuencias de carga de armas. Hake había esperado un contacto pacífico, pero su entrenamiento militar dominó sus decisiones. Abrió el canal de comunicación de la flota y pronunció las palabras que resonarían a lo largo de la historia galáctica. Todas las naves, aquí Liberty. Actual. Nos hemos enfrentado a fuerzas alienígenas hostiles. Prepárense para las operaciones de combate. Las reglas de combate son, libre de armas. Repito, libre de armas. La voz de Hake era tranquila y profesional. Pero cada oficial humano que escuchó esas palabras sintió que su entrenamiento surtía efecto como una poderosa droga. La comandante Lisa Park activó las redes de batalla de la flota y observó cómo la tecnología humana se transformaba del modo exploración al modo guerra. En menos de 10 segundos, los cascos de las naves se reconfiguraron para presentar objetivos más pequeños. Los sistemas de armas emergieron de compartimentos ocultos y las suites de guerra electrónica comenzaron a interferir las comunicaciones alienígenas. El US Guardian y el US Defiance se movieron a posiciones de flanqueo con la fluida coordinación que les proporcionaban años de entrenamiento conjunto. El colectivo zapirano nunca había desarrollado verdaderas tácticas militares porque nunca las había necesitado. El capitán Sylvin intentó usar los sistemas defensivos de su nave, pero la armonía de luces se había construido para la diplomacia, no para el combate. Sus escudos estaban diseñados para proteger contra los desechos espaciales y la radiación solar, no contra las armas de energía concentrada que los humanos usaban para matarse entre sí. El Dr. Carl Jensen monitoreó las respuestas de las naves alienígenas y se dio cuenta, con creciente temor, de que parecían confusos en lugar de agresivos. Los movimientos de su nave eran erráticos y defensivos, como los de un animal atacado repentinamente por un depredador desconocido. Carl intentó explicarle al capitán Morrison que los alienígenas podrían no ser hostiles, pero la situación táctica se movía demasiado rápido para un análisis minucioso. La teniente Amy Rodríguez se esforzó desesperadamente por establecer comunicación, pero el lenguaje alienígena era diferente a todo lo que había escuchado. Los sonidos eran musicales y complejos, con un significado incrustado en patrones tonales que las cuerdas vocales humanas no podían reproducir. Sus programas de traducción necesitaron horas de conversación para construir un vocabulario básico. Pero la batalla terminaría en minutos. El suboficial jefe Ryan Clark detectó nuevas señales de energía a medida que aparecían más naves alienígenas por todo el sistema. Sus sensores contaron 12 naves emergiendo de bases de asteroides y estaciones orbitales. Los alienígenas pedían refuerzos, lo que significaba que los humanos ahora eran superados en número por 6-1. Ryan comprobó sus niveles de munición y se preparó para una larga batalla. Las naves zapirianas recién llegadas no eran naves de guerra porque el colectivo zapiriano no tenía naves de guerra. Eran naves mineras, naves de transporte y plataformas de investigación que habían sido equipadas apresuradamente con herramientas industriales para usarlas como armas. Los láseres de minería diseñados para cortar asteroides se reutilizaron como armas de energía.
Los cargueros activaron sus rayos tractores para intentar capturar las naves humanas. Las naves de investigación usaron sus conjuntos de escáneres para cegar los sensores humanos. El capitán Esteve Martínez comandaba el US Guardián y vio los refuerzos alienígenas que se acercaban con la mirada de un guerrero experimentado. Las naves alienígenas se movían en formaciones dispersas que no demostraban comprensión del apoyo mutuo ni de las tácticas coordinadas. Parecían estar improvisando su respuesta en lugar de seguir la doctrina militar establecida. Esteve se dio cuenta de que estos alienígenas probablemente nunca habían librado una guerra real. El comandante Tony Walsh supervisaba los sistemas de energía mientras la US Liberty se preparaba para un combate prolongado. Las naves humanas fueron diseñadas para una guerra sostenida, ya que los conflictos terrestres solían durar meses o años. Los reactores de fusión podían mantener la potencia máxima indefinidamente y los sistemas de armas estaban construidos para seguir disparando hasta que el enemigo fuera destruido o la nave se quedara sin munición. El primer láser minero Zapirano disparó contra la US Defiance e impactó su blindaje ablativo con un rayo de energía concentrada. El casco de la nave humana absorbió la explosión y se desplegó automáticamente. Reparaciones de emergencia. El capitán Morrison se asombró de que el arma alienígena apenas hubiera arañado el blindaje de su nave. La tecnología militar terrestre estaba diseñada para sobrevivir a ataques mucho más poderosos de armas humanas. La teniente Kelly Brooks analizó los sistemas de armas alienígenas y encontró una debilidad crítica. Las armas de energía zapirianas eran controladas con precisión y eficientes, pero carecían del poder destructivo puro que las armas humanas estaban diseñadas para proporcionar. Kelly comprendió que la doctrina militar humana se centraba en una potencia de fuego abrumadora, ya que los humanos luchaban contra enemigos que podían contraatacar con la misma determinación. La almirante de flota Dot Nixer observó la exhibición táctica desde su centro de mando e intentó comprender qué tipo de especie construiría naves cubiertas de armas. Las naves humanas parecían fortalezas voladoras diseñadas específicamente para destruir otras naves. Toda superficie, salvo motores o sensores, parecía estar cubierta de torretas, lanzamisiles o sistemas defensivos. El comandante Dot Beltar transmitió escaneos detallados de las naves humanas al canal de emergencia del Consejo Galáctico. Los datos mostraron tecnología armamentística que violaba múltiples convenciones galácticas sobre la guerra civilizada. Los humanos usaban proyectiles cinéticos que no podían ser detenidos por escudos de energía, ojivas nucleares capaces de esterilizar colonias enteras de asteroides y sistemas de guerra electrónica diseñados para cegar y confundir a las naves enemigas. El capitán Sylvin intentó retirarse de la zona de batalla, pero las naves humanas eran más rápidas de lo esperado. El guardián de la US se movió para interceptar su nave con una aceleración que debería haber matado a su tripulación. Sylvin desconocía que las naves humanas utilizaban sistemas de gravedad interna y compensación de aceleración que permitían a sus tripulaciones sobrevivir a maniobras que licuarían a la mayoría de las especies alienígenas. El Dr. Carl Jensen detectó acumulaciones masivas de energía en los sistemas de armas humanos y se dio cuenta de que el capitán Morrison se preparaba para usar el armamento principal de la flota. El sistema de bombardeo cinético era el arma más temida de la humanidad. Se desarrolló durante las guerras del cinturón de asteroides, cuando los humanos aprendieron a lanzarse piedras a velocidades relativistas. Carl sabía que si esas armas disparaban, nada en este sistema sobreviviría. Las naves zapirianas se acercaron en lo que creían que era una formación defensiva estándar, pero sus movimientos solo confirmaron las sospechas humanas sobre intenciones hostiles. Las computadoras tácticas de Lisa Park identificaron las prioridades de los objetivos y las soluciones de disparo con la fría eficiencia que la tecnología militar humana aportaba a cada conflicto. Sus sistemas fueron diseñados por una especie que había pasado milenios perfeccionando el arte de matar a los de su propia especie. Amy Rodríguez logró decodificar parte de una transmisión alienígena y escuchó algo que le heló la sangre. Las voces alienígenas sonaban aterrorizadas y confundidas en lugar de agresivas. Hacían preguntas sobre las intenciones humanas y rogaban por protocolos de comunicación que pudieran prevenir la violencia. Amy intentó contarle al capitán Morrison lo que había descubierto, pero la alarma de batalla ya sonaba en toda la flota humana. El capitán Morrison dio la orden que cambiaría la historia galáctica para siempre. Su voz era firme y profesional al hablar por el sistema de comunicación de la flota y autorizó el uso de fuerza letal contra una civilización alienígena que nunca había experimentado una verdadera guerra. Hake no sabía que su decisión sería estudiada por xenobiólogos durante siglos, como el momento en que la galaxia aprendió que los humanos eran diferentes de todas las demás especies que habían logrado viajar por el espacio. Dot, el guardián de la US, disparó primero.
El capitán Esteve Martínez había apuntado a la nave alienígena más grande con un despliegue completo de penetradores cinéticos. Las barras de tungsteno también aceleraron. La principal flota de defensa zapirana llegó a través del hiperespacio justo cuando los restos de su nave diplomática destruida terminaban de esparcirse por el campo de asteroides. La almirante de flota Nexara trajo 27 naves que representaban la cima de la tecnología ciriana y la ingeniería pacífica. Sus naves podían manipular la gravedad, convertir la materia en energía y viajar más rápido que la luz utilizando principios que la ciencia humana no descubriría hasta dentro de 1000 años. El capitán Hake Morrison observó las nuevas naves alienígenas aparecer en sus sensores y supo de inmediato que su pequeña flota humana se enfrentaba a una situación desesperada. Las naves alienígenas eran enormes en comparación con las naves humanas, algunas de más de 1 kilómetro de largo, con señales de energía que podrían abastecer ciudades terrestres enteras. Sus cascos parecen estar hechos de materiales que desvían la luz a su alrededor, lo que dificulta la precisión de los sistemas de armas humanos. La comandante Lisa Park analizó la situación táctica y activó todos los protocolos defensivos del manual militar humano. Desplegó nubes de señuelo para confundir a los sensores alienígenas, activó sistemas de interferencia electrónica para interrumpir sus comunicaciones y preparó el arsenal nuclear de la flota para su uso inmediato. Lisa había aprendido durante la campaña de Europa que con una superioridad numérica, los humanos sobrevivieron luchando sucio y atacando primero a la flota. La almirante NYX no podía comprender por qué estos alienígenas primitivos mantenían posturas agresivas al enfrentarse a una tecnología claramente superior. Las naves humanas eran como toscos garrotes de metal comparados con los elegantes sistemas de manipulación de energía que la civilización zaperiana había perfeccionado durante milenios. Decidió demostrar una abrumadora superioridad tecnológica para obligar a los humanos a rendirse sin más derramamiento de sangre. La nave insignia zaperiana comenzó a cargar su manipulador gravitacional principal, un dispositivo diseñado para mover asteroides y remodelar superficies planetarias durante operaciones de terraformación. Nixara pretendía usar el rayo gravitatorio simplemente para mantener las naves humanas en su lugar hasta que se pudiera establecer una comunicación adecuada. No tenía ni idea de que los humanos interpretarían cualquier acumulación de energía como preparación para un ataque. La teniente Kelly Brooks detectó la enorme señal de energía que se acumulaba en la nave insignia alienígena y reconoció las señales de un sistema de armas cargándose a plena potencia. Sus computadoras estimaron que cualquier cosa que los alienígenas estuvieran preparando podría destruir toda la flota humana de un solo disparo. Kelly activó las armas más poderosas de la US Liberty y se preparó para disparar todo lo que tenían antes de que los alienígenas pudieran completar su ataque. El Dr. Carl Jensen intentó desesperadamente comprender la tecnología alienígena mientras sus sensores registraban lecturas de energía imposibles. La nave alienígena parecía estar manipulando fuerzas fundamentales de la física de maneras que la ciencia humana consideraba imposibles. Carl se dio cuenta de que los humanos se enfrentaban a una civilización miles de años más avanzada. Pero su análisis también mostró debilidades críticas en los diseños alienígenas. Pensaba que las naves zapirianas habían sido construidas para la belleza y la eficiencia, más que para sobrevivir bajo fuego. Sus naves eran delgadas y elegantes, diseñadas para minimizar la masa y maximizar la velocidad y la maniobrabilidad. Los alienígenas nunca habían necesitado blindar sus naves contra proyectiles cinéticos porque ninguna especie civilizada usaba armas tan primitivas en el combate espacial. El capitán Esteve Martínez comandaba la US Guardián y vio una oportunidad en el aparente exceso de confianza de los alienígenas. Las naves enemigas se acercaban en formaciones que lucían hermosas, pero las dejaban vulnerables al fuego concentrado. Esteve había librado guerras de bandas en el cinturón de asteroides, donde sobrevivir significaba aprovechar cada error enemigo. Preparó los cañones principales de su nave para un ataque sorpresa que demostraría el pensamiento táctico humano. El comandante Tony Walsh monitoreó la distribución de energía en toda la flota humana e hizo ajustes que habrían sido imposibles con tecnología alienígena. Las naves humanas fueron diseñadas con múltiples sistemas redundantes porque las guerras de la Tierra habían enseñado a los ingenieros que todo se rompe en combate. Los alienígenas parecían depender de soluciones únicas y elegantes que funcionaban a la perfección hasta que alguien empezó a dispararles. El almirante de flota Nixer activó el rayo gravitatorio y envió un campo gravitatorio enfocado hacia la US Liberty, con la intención de mantener la nave inmóvil para un escaneo detallado. El rayo estaba calibrado con precisión para evitar dañar la nave humana, a la vez que demostraba la superioridad tecnológica zapirana. Nixara esperaba que los humanos se rindieran de inmediato al darse cuenta de que estaban completamente superados. El campo gravitacional golpeó la US Liberty y comenzó a atraer la nave hacia la nave insignia alienígena.
El capitán Morrison sintió que su nave se contraía cuando fuerzas incomprensibles para la humanidad la agarraron y comenzaron a arrastrarla por el espacio. Las alarmas de emergencia sonaron por todo el puente mientras la tripulación luchaba por mantener el control. Jake se dio cuenta de que los alienígenas usaban algún tipo de tecnología de rayo tractor que ciencias de la Tierra no podía contrarrestar. La teniente Amy Rodríguez logró atravesar la interferencia alienígena el tiempo suficiente para detectar comunicaciones en pánico entre naves zapirianas. Sus programas de traducción comenzaban a decodificar conceptos básicos, y lo que escuchó la aterrorizó. Los alienígenas hablaban sobre procedimientos de contención y protocolos de resolución pacífica. No intentaban destruir la flota humana. Intentaban capturarla. El suboficial jefe Ryan Clark activó los sistemas de emergencia de la US Liberty e inundó el casco de la nave con pulsos electromagnéticos diseñados para interrumpir la tecnología alienígena. El sistema de guerra electromagnética se desarrolló durante el incidente del Titán, cuando rebeldes humanos utilizaron ataques electrónicos contra las fuerzas del gobierno terrestre. Ryan esperaba que las computadoras alienígenas fueran vulnerables a las mismas tácticas que los humanos usaban entre sí. El pulso electromagnético atravesó el rayo de gravedad zapiriano como un rayo a través del agua. Los elegantes sistemas de control de la nave alienígena se sobrecargaron al instante, ya que nunca habían sido diseñados para manejar interferencias electromagnéticas puras. El capitán Sylvin observó cómo los sistemas primarios de su nave fallaban uno a medida que la electricidad humana. La guerra ónica demostró que una tecnología rudimentaria pero poderosa podía vencer a la ingeniería sofisticada. El capitán Esteve Martínez vio cómo la nave insignia alienígena perdía el control de su arma gravitatoria e inmediatamente ordenó al guardián de la US que atacara. El cañón principal de riel de su nave disparó un penetrador de tungsteno a un porcentaje significativo de la velocidad de la luz directamente al centro de la nave alienígena. El proyectil se movió demasiado rápido para que los sensores zapiranos lo rastrearan e impactó en su nave insignia antes de que cualquier sistema defensivo pudiera responder. El impacto cinético atravesó el casco de la nave alienígena como papel y continuó a través de 17 cubiertas antes de explotar por el otro lado en una lluvia de metal vaporizado y atmósfera que escapaba. La almirante de flota NYX ahora sintió que su nave insignia se cerraba mientras las armas humanas demostraban que la física simple podía superar cualquier escudo de energía. Su elegante nave comenzó a desintegrarse bajo fuerzas que sus diseñadores jamás imaginaron. El Dr. Carl Jensen registró cada detalle de la destrucción de la nave alienígena y se dio cuenta de que los humanos habían tropezado con una debilidad fundamental en la tecnología galáctica avanzada. Los alienígenas se habían centrado en la manipulación de la energía y la física exótica, mientras que los humanos habían perfeccionado el antiguo arte de lanzar piedras con mucha fuerza y rapidez. Las armas cinéticas no requerían materiales exóticos ni sistemas de energía complejos, solo la capacidad de acelerar la masa a gran velocidad. ¡Qué calor! El comandante Beltar observó la batalla desde su base en el asteroide y transmitió informes continuos al Consejo Galáctico. Sus mensajes describían armas que ignoraban los escudos de energía, tácticas que priorizaban la destrucción sobre la captura y una especie que parecía disfrutar del combate en lugar de temerlo. Los humanos lucharon como si hubieran nacido para la guerra, lo cual, según el análisis de Beltar, probablemente era exactamente lo que había sucedido. Las naves zapirianas restantes intentaron retirarse, pero los misiles humanos ya las perseguían por todo el sistema. La teniente Kelly Brooks había programado las ojivas con espoletas de proximidad y potencia nuclear calculada para destruir múltiples objetivos con cada detonación. Las armas eran rudimentarias comparadas con la manipulación de energía alienígena, pero funcionaban con una eficacia aterradora contra naves que nunca habían sido diseñadas para sobrevivir a explosiones nucleares. El capitán Morrison ordenó a su flota perseguir a los alienígenas en retirada e impedir que escaparan para advertir a sus mundos de origen. Jake había leído suficiente historia militar para saber que dejar que los enemigos se retiraran significaba volver a enfrentarlos más tarde con una mejor preparación. La flota humana se movía por el espacio como lobos hambrientos persiguiendo a su presa dispersa. Sus armas listas para disparar a cualquier cosa. Ese movimiento, la almirante de flota Nixer transmitió su último mensaje mientras su nave insignia moría a su alrededor. Le dijo al Consejo Galáctico que la humanidad representaba un nuevo tipo de amenaza que su pacífica civilización no estaba preparada para manejar. Los humanos luchaban con armas diseñadas para matar a otros humanos, tácticas desarrolladas a lo largo de milenios de guerra y una mentalidad que consideraba la violencia como una solución natural al conflicto. La galaxia nunca estaría a salvo mientras existiera una especie así.
Las señales de emergencia del sistema Kepler 442 llegaron a las cámaras del Consejo Galáctico en Centuri Prime pocas horas después del final de la batalla. La DRA. Cena recibió los detallados informes de combate del comandante Beltar y sintió que su comprensión del universo se derrumbaba a su alrededor. En 3000 años de civilización galáctica, ninguna especie había demostrado una destrucción tan eficiente de tecnología superior utilizando armas primitivas y tácticas brutales. Las cámaras del Consejo se llenaron con representantes de 47 civilizaciones diferentes a medida que la noticia del encuentro humano se difundía por las redes de comunicación hiperespaciales. El embajador Ketrón de la República Altariana estudió las grabaciones de la batalla con creciente alarma. Los humanos habían destruido 23 naves zapirianas en menos de 2 horas utilizando armas que cualquier especie civilizada consideraría bárbaras y derrochadoras. La DRA. Cena activó la pantalla principal y mostró al Consejo escaneos detallados de los sistemas de armas humanos. Los dispositivos de bombardeo cinético utilizaban proyectiles sólidos acelerados a velocidades relativistas, un concepto tan primitivo que la mayoría de las especies lo habían abandonado antes de lograr los viajes interestelares. Los humanos también portaban armas nucleares en cantidades masivas, dispositivos que las especies civilizadas solo usaban para la minería de asteroides y las operaciones de terraformación. El representante Borek de la Confederación Vegana escuchó el análisis de las armas con creciente horror. Las naves humanas portaban suficiente potencia nuclear para esterilizar sistemas estelares enteros, y sus tácticas sugerían que estaban preparados para usar tales armas sin dudarlo. El pueblo Borex había logrado la paz mediante una diplomacia cuidadosa y no podía comprender a una especie que resolvía los problemas mediante una violencia abrumadora. La grabación mostró capacidades humanas de guerra electrónica que violaban múltiples convenciones galácticas sobre la resolución de conflictos civilizados. Los humanos usaban sistemas de interferencia diseñados para cegar los sensores enemigos, las computadoras. Virus que podían bloquear los sistemas de navegación alienígenas y pulsos electromagnéticos que destruían equipos sofisticados mediante interferencias de fuerza bruta. Su enfoque del combate se basaba en negar a los enemigos la capacidad de contraatacar en lugar de lograr una victoria honorable mediante una habilidad superior. La embajadora Lindara, del consorcio minero Bitlejuice, estudió el análisis táctico y se dio cuenta de que la doctrina de guerra humana era fundamentalmente diferente a todo lo que la galaxia había visto jamás. La mayoría de las especies civilizadas libraban conflictos simbólicos con armas elegantes y objetivos precisos para minimizar las bajas y los daños materiales. Los humanos luchaban para destruir completamente a sus enemigos utilizando los métodos más efectivos. El capitán Jake Morrison se encontraba entre los restos de la flota alienígena e intentaba comprender las consecuencias de sus decisiones. Su oficial de comunicaciones, Amy Rodríguez, finalmente había establecido protocolos básicos de traducción con las pocas naves ceerianas supervivientes, y las conversaciones revelaron que los alienígenas nunca habían tenido la intención de luchar. Habían estado intentando dar la bienvenida a la humanidad a una comunidad galáctica pacífica. El Dr. Carl Jensen analizó tecnología alienígena capturada e hizo descubrimientos que revolucionarían la ciencia humana si alguna vez regresaban a la Tierra. Las naves zapirianas utilizaban sistemas de manipulación de energía que podían convertir la materia directamente en energía utilizable, control gravitacional que permitía viajes más rápidos que la luz y materiales más resistentes que cualquier cosa que los humanos jamás hubieran creado. Sin embargo, toda esta tecnología avanzada había sido inútil contra armas humanas diseñadas para matar. La División de Análisis Militar del Consejo Galáctico, dirigida por el general Tasmore del Imperio Regeliano, estudió las tácticas de batalla humanas con interés profesional. Los regelianos eran la única especie en la galaxia que mantenía fuerzas militares significativas, pero ni siquiera sus guerreros habían visto una destrucción tan eficiente. Las tácticas humanas combinaban velocidad, una potencia de fuego abrumadora y un desprecio total por la respuesta proporcional, de maneras que violaban todas las tradiciones militares establecidas en la galaxia. La teniente Amy Rodríguez se comunicó con los supervivientes zapirianos y descubrió que las naves destruidas transportaban a más de 15.000 mineros, ingenieros y científicos civiles. Los humanos, sin saberlo, habían cometido lo que la galaxia consideraría un genocidio contra una población pacífica que intentaba ofrecerles amistad. Amy se dio cuenta de que su especie acababa de anunciarse en la galaxia masacrando civiles. El comandante Beltar transmitía actualizaciones continuas al Consejo mientras las naves humanas recorrían el sistema como superdepredadores que reclamaban nuevos territorios. Los humanos escaneaban cada instalación alienígena con sensores diseñados para la recopilación de inteligencia militar en lugar de la exploración científica. Mapeaban posiciones defensivas,
Analizaban la capacidad de extracción de recursos e identificaban objetivos estratégicos como si estuvieran planeando una ocupación a largo plazo. La DRA. Cena presentó su análisis preliminar en la sesión de emergencia del Consejo y pintó una imagen de la humanidad que aterrorizó a los representantes de las especies pacíficas de toda la galaxia. Según sus modelos xenobiológicos, los humanos habían evolucionado en un planeta donde la guerra constante era necesaria para la supervivencia. Su tecnología, tácticas y psicología fueron moldeadas por millones de años de matar a los de su propia especie con mayor eficiencia que cualquier otra especie en la historia galáctica. Las cámaras del Consejo estallaron en discusiones llenas de pánico mientras civilizaciones que solo habían conocido la paz durante milenios intentaban comprender cómo lidiar con una especie que había perfeccionado la guerra como arte. El embajador Tron propuso la cuarentena inmediata del espacio humano para evitar que extendieran su cultura violenta a otros sistemas. El representante Borak sugirió ataques preventivos contra la Tierra antes de que los humanos pudieran construir flotas más grandes. El capitán Esteve Martínez recibió órdenes del capitán Morrison de establecer posiciones defensivas alrededor de los principales puntos de acceso al hiperespacio del sistema. Esteve desplegó las redes de sensores y las plataformas de armas automatizadas de su nave con la eficiencia de una especie que había estado fortificando posiciones desde que aprendió a construir muros. Los humanos se preparaban para defender este sistema de un contraataque utilizando métodos que harían increíblemente costoso para los alienígenas recuperarlo. El general Dot Tasmore estudió los preparativos defensivos humanos y reconoció tácticas que sus propios analistas militares habían teorizado pero nunca implementado. Los humanos estaban creando campos de fuego superpuestos, estableciendo líneas de suministro para operaciones prolongadas y preparando planes de contingencia para múltiples escenarios. Su enfoque de planificación militar era más sofisticado que cualquier cosa que el Imperio Rielliano hubiera desarrollado durante siglos de escaramuzas fronterizas. La teniente Kelly Brooks analizó los restos de naves alienígenas y descubrió que la tecnología cepiriana dependía de una compleja gestión de la energía. Sistemas vulnerables a las interferencias electromagnéticas. Comenzó a modificar armas humanas para explotar esta debilidad, creando munición especializada que podía inutilizar naves alienígenas sin destruirlas por completo. Kelly aplicaba la adaptabilidad táctica humana a la tecnología alienígena en tiempo real. El comandante Dot, Tony Walsh, estableció comunicación con el comando terrestre y transmitió informes detallados sobre el primer contacto alienígena. Sus mensajes describían tecnología alienígena avanzada que podría revolucionar la civilización humana, pero también advertían que la humanidad acababa de enemistarse con especies con capacidades muy superiores a las que la Tierra conocía actualmente. Tony recomendó un refuerzo militar inmediato como preparación para la represalia. La DRA. Cena recibió informes adicionales de estaciones de observación en todo el brazo galáctico local y se dio cuenta de que el encuentro humano estaba siendo estudiado por servicios de inteligencia de docenas de civilizaciones diferentes. Todos querían comprender cómo una especie primitiva había derrotado con tanta facilidad a las naves zapirianas avanzadas. Los humanos habían demostrado accidentalmente que la tecnología sofisticada era inútil contra oponentes que entendían la violencia a un nivel fundamental. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico continuó durante 18 horas mientras los representantes debatían las opciones de respuesta. Algunas especies exigieron una intervención militar inmediata para contener la amenaza humana antes de que se propagara. Otras sugirieron intentar el contacto diplomático para civilizar a los humanos y enseñarles la coexistencia pacífica. Unas pocas especies agresivas comenzaron a planear discretamente la adquisición de tecnología armamentística humana para su propio uso. El capitán Morrison recibió una transmisión prioritaria del almirante Patricia Hayes informándole que el comando terrestre enviaría refuerzos masivos a su posición. La Enterprise de la UES ya estaba en ruta con un grupo de batalla completo que incluía las naves de guerra más nuevas y poderosas de la humanidad. Los líderes de la Tierra habían decidido que el primer contacto con extraterrestres era demasiado importante como para dejarlo en manos de una pequeña flota de exploración. La embajadora Lynn Dara, del consorcio minero Bitleju, estudió las proyecciones económicas y se dio cuenta de que la tecnología militar humana podría revolucionar el comercio galáctico si se controlaba adecuadamente. Las especies que habían dependido de acuerdos comerciales pacíficos para acceder a los recursos podrían usar armas humanas para tomar lo que necesitaban por la fuerza. El equilibrio de poder que había mantenido la estabilidad galáctica durante milenios ya estaba empezando a cambiar. El Dr. Carl Jensen descubrió que los extraterrestres habían estado grabando escaneos detallados de la biología humana durante sus intentos iniciales de contacto.
Los datos mostraron que los humanos eran físicamente más fuertes y resistentes que la mayoría de las especies galácticas, con tiempos de reacción y percepción espacial que sugerían que habían evolucionado como cazadores persistentes y depredadores en grupo. Los extraterrestres habían intentado estudiar a los humanos de la misma manera que estudiaban cada nueva especie, sin darse cuenta de que estaban analizando depredadores ápice. El comandante Beltar recibió nuevas órdenes del Consejo Galáctico, instruyéndole a mantener la observación de la actividad humana. La almirante Patricia Hayes llegó al sistema Kepler 442 3 semanas después de la primera batalla con una flota que hizo temblar la galaxia. La US Enterprise lideró una formación de 37 naves de guerra humanas, incluyendo la enorme US Titan y el destructor furtivo experimental US Phantom. El Comando Tierra había decidido que la primera impresión de la humanidad sobre la civilización galáctica debía ser respaldada por una fuerza militar abrumadora. El capitán Jake Morrison se reunió con la almirante Hayes a bordo de la Enterprise y le informó de todo lo sucedido desde el primer contacto. Las estaciones de monitoreo alienígena habían estado observando constantemente las actividades humanas y sus informes de inteligencia se compartían con civilizaciones de toda la galaxia. Jake se dio cuenta de que su pequeña flota de exploración había iniciado accidentalmente una crisis galáctica que podría determinar la supervivencia de la humanidad como especie. El colectivo Zapiriano había iniciado programas de desarrollo tecnológico de emergencia destinados a crear armas que pudieran contrarrestar las tácticas humanas. El ingeniero jefe Kixion trabajó desesperadamente para diseñar nuevas naves con blindaje capaz de detener proyectiles cinéticos y sistemas electrónicos resistentes a las interferencias humanas. La pacífica especie estaba descubriendo la dura realidad de que la tecnología avanzada no significaba nada contra enemigos que entendían la violencia. La DRA Zeta presentó su informe final al Consejo Galáctico y describió a la humanidad como la especie más peligrosa jamás encontrada en la historia galáctica. Su análisis demostró que los humanos habían evolucionado en un planeta donde la guerra constante era necesaria para la supervivencia, creando una especie naturalmente agresiva, tecnológicamente adaptable y psicológicamente cómoda. Con la destrucción masiva, la galaxia se enfrentó a una elección entre la adaptación y la eliminación. La diplomática Elizabeth Grant llegó al mundo neutral de la Estación Próxima para establecer la primera embajada de la humanidad ante la civilización galáctica. Elizabeth había sido la mejor negociadora de la Tierra durante la crisis de independencia de Marte, y su trabajo consistía en convencer a 47 especies alienígenas diferentes de que los humanos podían coexistir pacíficamente con vecinos que nunca habían conocido la guerra. Presentó propuestas de acuerdos comerciales, intercambios culturales y paquetes de defensa mutua que beneficiarían a todos. El consorcio minero Betelgeuse contactó en secreto a Elizabeth con ofertas que revelaban la rapidez con la que cambiaba la política galáctica. La embajadora Lindara propuso derechos mineros exclusivos sobre los yacimientos de asteroides que contenían materiales que la Tierra necesitaba para tecnología avanzada a cambio de protección militar humana contra vecinos hostiles. Otras especies ya planeaban usar guerreros humanos como mercenarios contra sus propios enemigos. La almirante Dot Hayes estableció bases militares permanentes en todo el sistema Kepler 442 y comenzó la construcción de la mayor instalación naval humana fuera del sistema solar terrestre. La base albergaría a más de 50.000 militares y serviría como cuartel general para las operaciones humanas en el espacio galáctico. Patricia quería demostrar que la humanidad estaba en la galaxia para quedarse, independientemente de la oposición alienígena. El comandante Beltar continuó monitoreando las actividades humanas y transmitió informes de inteligencia que pintaban un panorama cada vez más aterrador de la capacidad militar humana. Los humanos construían fábricas automatizadas capaces de producir naves de guerra utilizando materiales alienígenas y tecnología híbrida. Sus métodos de construcción eran rudimentarios pero increíblemente rápidos, lo que les permitía expandir la fuerza de su flota más rápido de lo que cualquier especie galáctica podía responder. El Imperio Rielliano envió misiones diplomáticas secretas a la Estación Próxima, ofreciendo alianzas militares, acuerdos que darían a los humanos acceso a tecnología alienígena avanzada a cambio de entrenamiento táctico y diseños de armas. El general Takamore había convencido a su gobierno de que la doctrina de guerra humana podía hacer al ejército regeliano imparable contra los oponentes galácticos tradicionales. El equilibrio de poder estaba cambiando a medida que las especies militaristas buscaban alianzas humanas. El Dr. Carl Jensen trabajó con tecnología alienígena capturada para desarrollar sistemas híbridos que combinaban la ingeniería humana con la ciencia zapiriana. Su equipo creó nuevos reactores de fusión que eran el doble de potentes que cualquier cosa construida previamente en la Tierra. Materiales de blindaje capaces de detener armas cinéticas y energéticas, y sistemas de comunicación que coordinaran flotas humanas a través de distancias interestelares.
La brecha tecnológica se cerraba más rápido de lo esperado. Elizabeth Grant se enfrentó a la hostilidad de especies pacíficas que exigían contener o destruir a los humanos antes de que pudieran corromper la civilización galáctica. El embajador Ctron de la República de Altaran acusó a la humanidad de sembrar el caos y la destrucción en una galaxia que había conocido la paz durante miles de años. Elizabeth respondió señalando que la paz solo era posible cuando todos acordaban ser pacíficos, y que la galaxia ahora se enfrentaba a enemigos que tal vez no compartieran tan nobles intenciones. La Federación de Comercio de Andrómeda se dirigió al comando de la Tierra con propuestas económicas que podrían convertir a la humanidad en la especie más rica de la galaxia. En una generación, la presidenta Ellen Davis recibió ofertas de transferencia de tecnología, derechos sobre recursos y acuerdos comerciales que darían a los humanos acceso a materiales y conocimientos que podrían impulsar la civilización terrestre durante siglos. El precio era brindar protección militar a los intereses comerciales alienígenas. El capitán Morrison estableció rutas de patrullaje en todo el espacio controlado por los humanos e inició programas de entrenamiento que enseñaban tácticas humanas a tripulaciones alienígenas voluntarias. Algunas especies querían aprender métodos militares humanos para protegerse de futuras amenazas. Las sesiones de entrenamiento revelaron que la mayoría de los alienígenas carecían del acondicionamiento psicológico necesario para un combate efectivo. Sin embargo, algunas especies mostraron potencial para aprender la guerra al estilo humano. La comandante Lisa Park desarrolló nuevas doctrinas de batalla que incorporaban tecnología alienígena a los marcos tácticos humanos. Sus sistemas de armas híbridos combinaban armas cinéticas humanas con la manipulación de energía alienígena para crear nuevos armamentos devastadores. Lisa se dio cuenta de que los humanos no solo se estaban adaptando a la tecnología galáctica, sino que la estaban mejorando aplicando las lecciones aprendidas durante milenios de guerra contra oponentes igualmente peligrosos. El Consejo Galáctico se enfrentó a una creciente presión de múltiples facciones a medida que diferentes especies elegían bando en el conflicto emergente sobre el lugar de la humanidad en la civilización galáctica. Algunos querían una acción militar inmediata contra la Tierra antes de que los humanos pudieran construir flotas más grandes. Otros propusieron soluciones diplomáticas que integrarían a la humanidad en las estructuras de poder existentes. Algunas especies agresivas comenzaron a planear discretamente el uso de tecnología militar humana contra sus propios enemigos. La teniente Amy Rodríguez estableció los primeros protocolos exitosos de comunicación a largo plazo entre humanos y múltiples especies alienígenas simultáneamente. Su traducción. Los programas iónicos habían aprendido a manejar 17 idiomas alienígenas diferentes, lo que permitió que la diplomacia real comenzara por primera vez desde la batalla inicial. Amy descubrió que muchas especies alienígenas se temían más entre sí que a los humanos, y varias civilizaciones habían estado esperando a alguien lo suficientemente poderoso como para protegerlas de sus vecinos agresivos. El almirante Hayes recibió informes de inteligencia que sugerían que al menos 12 civilizaciones alienígenas diferentes estaban desarrollando armas diseñadas específicamente para contrarrestar las tácticas humanas. La galaxia estaba comenzando una carrera armamentista que determinaría si la humanidad podría mantener la ventaja militar que la había protegido durante el primer contacto. Patricia comenzó a planificar ataques preventivos contra los programas de desarrollo de armas más peligrosos. La DRA. Cena publicó su evaluación xenológica final y concluyó que la humanidad representaba un camino evolutivo que ninguna otra especie galáctica había seguido. Los humanos habían logrado avances tecnológicos mediante la competencia y el conflicto, en lugar de la cooperación y la paz. Toda su civilización se organizaba en torno a la suposición de que los recursos eran limitados y que la supervivencia requería arrebatárselos a los competidores por la fuerza. El colectivo zapiriano anunció su retirada de 3 sistemas estelares adyacentes al espacio humano e inició la evacuación de emergencia de la población civil. La especie pacífica no podía arriesgarse a un mayor contacto con los humanos hasta que desarrollara capacidades defensivas que pudieran proteger a su gente de las armas humanas. La civilización más avanzada de la galaxia se retiraba de una especie a la que habían intentado acoger con sus amigos. Elizabeth Grant firmó el primer tratado formal de la humanidad con la Alianza Comercial Seria, estableciendo la Tierra como una entidad política reconocida en la civilización galáctica. El acuerdo otorgó a los humanos derechos territoriales sobre 17 sistemas estelares a cambio de protección militar contra especies hostiles que otras civilizaciones no podían derrotar solas. La humanidad se estaba convirtiendo en la reticente fuerza policial de la galaxia. El capitán Morrison recibió nuevas órdenes del comando terrestre, que lo ascendieron a almirante y le otorgaron el mando de toda la presencia humana en el espacio galáctico. Su nave insignia sería la UES Soberana, una nueva clase de nave de guerra que incorporaba tanto armas humanas como tecnología alienígena.
Jake se dio cuenta de que se había convertido en el representante militar de la humanidad ante una galaxia que nunca más subestimaría a las especies que habían aprendido a construir naves de guerra antes de aprender a construir naves espaciales. La galaxia había aprendido que los humanos eran diferentes de todas las demás especies que habían logrado viajar por el espacio. No habían abandonado la guerra al llegar a las estrellas. La habían traído consigo y la habían hecho más eficiente que nunca. La era de la paz galáctica estaba llegando a su fin y la era de la expansión humana apenas comenzaba.